Hola a todos, espero que estéis muy bien y vamos con la clase 4 del árbol de la vida y hoy nos toca hablar de HOT. La dimensión de HOT es la primera que vamos a ver que tenemos situada en uno de los pilares laterales del árbol de la vida. Hasta ahora hemos visto Malhut y Yesod. Hoy vamos a empezar con este binomio HOT-Netzach. Vamos a empezar por HOT, que es la más restrictiva, empezando a contar desde Malhut, sería la tercera que nos encontramos. Y no obstante, ya comentamos que cuando vamos a ver las dimensiones que están en los pilares laterales, vamos a hacer la presentación conjunta de la que encontramos en el pilar derecho y de la que encontramos en el pilar izquierdo. En este caso, vamos a hablar de Netzach y de Hod. ¿Qué es Netzach? Netzach significa literalmente victoria o eternidad. Y en el universo de Yetzirah, el universo de la formación, el universo de este mundo psicoemocional en el que nos relacionamos con la materia, esta interfaz, que es la que estamos analizando en este curso, es donde vamos a encontrar todo lo que es la inteligencia emocional, la comunicación no verbal, los placeres sensibles, el arte, la música, todo lo que es expresividad. Recordemos que está en la columna derecha, que son las dimensiones expansivas. Netzach, si la miramos desde la dimensión superior de Keter, desde la dirección del rayo relampagueante, recordar que la energía vista de arriba a abajo, la información, se desplaza Keter, Jochma, Bina, Gesed, Geburah, Tiferet, Netzach. Y Netzach, veis que es la primera dimensión que está por debajo de la línea que os he marcado, que lo que quiere decir es la primera dimensión externa en el árbol de la vida. Es decir, Netzach recoge toda la fuerza del mundo interior y la lanza. Por eso es el arte, la música, la expresión, la emoción. Nos centraremos en Netzach en la próxima sesión. Hoy nos vamos a centrar en Hod, que veremos que es quien tiene la función de recoger todo ese caudal, ese flujo, ese impulso y darle dirección. ¿Vale? Entonces, Netzach en este binomio es la fuerza expansiva y Hod significa gloria y esplendor y es la dimensión que va a poner orden, estructura y dirección a toda esa fuerza que nos viene de la parte interna, ¿no?, del árbol. Entonces, eh, ¿cuáles son los equilibrios y desequilibrios tanto de Hod como de Netzach? Vamos a hacer una presentación conjunta y a partir de ahí nos volveremos a centrar toda la sesión solo en Hod. Vale. La ilusión que vamos a encontrar en Hod es que todo lo que vemos en este universo en el que existimos es explicable desde la lógica y desde la razón. Eso es lo que nos parece, que tenemos una estructura con una capacidad de darle una explicación lógica a todo. ¿Y cuál es el punto de equilibrio que si trabajamos las virtudes de Hod y logramos eliminar las clipot de Hod, eh, debemos encontrar, ¿no? ¿Cuál es la funcionalidad de Hod? ¿A qué trabajo nos llama Hod? A darnos cuenta de la función trascendente, incluso de la lógica, de la razón, de la estructura, de la palabra y de la comunicación. Es decir, que la capacidad que tenemos de habla, de estructurar el pensamiento, que lo hacemos a través de las palabras y del habla, aunque incluso los que no pueden comunicarse externamente, su manera de estructurar y de organizar la mente es a través de la palabra y el concepto. Entonces, el darnos cuenta que eso es una limitación del universo en sí mismo, que nuestro orden interno y nuestras palabras limitadas en sí mismas ya son una limitación del universo y por lo tanto no representan el todo y son por tanto funcionales, es decir, que hay algo superior a ellas. ¿Y qué es ese orden superior? Ese orden superior es el que yo voy intentando revelar mediante este trabajo de lógica, de razón y de estructura a través de la palabra, ¿sí? Pero es un medio. La lógica
la razón, la palabra, no tiene la capacidad de explicarlo todo, tiene la capacidad de poco a poco ir bajando y estructurando información, una información infinita que en la medida en que yo no vaya ensanchando mi capacidad de habla, mi capacidad de estructura, mi capacidad de orden y de lógica, seguirá siendo limitado, ¿sí? Entonces, ¿qué equilibrios y desequilibrios nos vamos a encontrar en HOT? Bueno, empezamos con los desequilibrios. Desequilibrios, recordar siempre que los hacemos por exceso, cuando tenemos esa dimensión sobreactuada, sobredimensionada, demasiada atención o energía no encauzada. Y en HOT, ¿qué nos vamos a encontrar? A todos aquellos que tenemos un racionalismo extremo, una dependencia extrema de la lógica. ¿Eh? Es decir, todos aquellos que lo que no pueda o no haya sido demostrado y comprobado, no lo aceptan como verdad en ningún nivel. Es más, ponen por encima que haya una explicación lógica, racional y científica a la mera experiencia. La experiencia la vamos a encontrar más en Netzach, esa corporeidad de la experiencia, el vivir algo. Bueno, pues un desequilibrio en HOT por exceso de HOT es, me da igual lo que yo pueda haber sentido o experimentado, por ejemplo, alguien que haya visto un fantasma, entre comillas, ¿no? Una presencia. Pues si yo tengo un desequilibrio en HOT, me da igual que lo haya visto. Alguna explicación racional tendrá que yo no estoy viendo, pero yo no creo en fantasmas porque no está demostrado, ¿no? Entonces niegan la experiencia en tanto no haya una explicación lógica de que justifique o que le dé razón de ser científica a esa experiencia, ¿no? Tendríamos aquí también lo que se llama la alexitimia, es decir, la incapacidad absoluta de reconocer cualquier cosa emocional, cualquier emoción. ¿Vale? Lo mismo, el poner la razón por encima de la emoción, el no reconocer siquiera las emociones propias, eh, intelectualizar en un nivel un poquito más bajo que no sea lexitimia, pero todos aquellos que tengamos tendencia a intelectualizar la emoción y nos cueste sentirla y vivirla, podemos tener un desequilibrio en HOT y por tanto menguado el Netzach, ahora lo veremos. Todo lo que es el orgullo intelectual, tener hinchado el orgullo intelectual, veremos que esto estará muy relacionado con Tiferet, cuando el orgullo de la Tiferet, cuando mi luz interior se hincha por algo, en este que es lo que veremos en Tiferet, que es el desequilibrio del orgullo, que no es lo mismo que la soberbia del personaje que vimos en Yesod. Bueno, pues cuando este orgullo viene por lo intelectual, por lo que yo sé, intelectualmente, ese desequilibrio viene de ese magnificar la sapiencia intelectual, ¿no? O el estudio, etcétera. Parálisis por el análisis, muy importante. La gente que es absolutamente mental y que tiene muy bloqueado su netzach, su parte emocional, puede llegar a tener parálisis por análisis, es decir, no para de darle vueltas a las cosas y nunca llega a poder bajar a la práctica, canalizar a Yesod y Malhut algo, pasarlo a la acción, porque está permanentemente dándole vueltas y pensando que hay una manera mejor de hacerlo o que todavía tiene que darle una vuelta más, ¿no? Eso es, en un nivel más físico lo encontramos en HOT y en un nivel muy profundo vamos a estar en un bucle de la Binah, de la Sefira de aquí. Porque HOT, os lo he expresado aquí con esta flecha, está extremadamente vinculado a la Binah, ¿vale? La Binah como mente superior tiene su expresión externa más directa en Hot. ¿Okay? Entonces, Binah son todas las estructuras mentales profundas y todo el orden o desorden profundo de creencias y bucles mentales que podamos tener en un nivel mucho más inconsciente. En Hot todo eso lo vamos a ver eh, expresado o manifestado en nuestro orden intelectual más consciente. ¿Vale? Y aquí tendríamos la expresión yo pienso
luego existo, ¿no? El confundir el yo pienso con la verdad. En Netzach vamos a ver que tendremos el confundir el yo siento con la verdad, que parece que sea más realista la emoción, ¿no? Y es verdad que tiene un punto más cercano a la parte interna del árbol de la vida. Hemos dicho que por Netzach sale ese caudal y por tanto la emoción está más conectada a mi mundo interior que ya lo intelectual, pero hemos de ver que ninguna de las dos expresiones es realmente completa. El yo pienso está simplemente situado en Hot y me quedan 9 dimensiones de mi ser, por lo tanto no es mi realidad completa, el yo pienso, y el yo siento se encuentra en la dimensión de Netzach, por lo tanto tampoco me representa completamente ni lo puedo dar como una verdad absoluta. ¿Eh? Volveremos a estos desequilibrios por exceso ahora en la sesión. Cuando tenemos un Hot débil, ¿dónde puedo encontrar desequilibrios? Yo os diría que el más relevante para nuestro mundo occidental hoy en día es lo que se llama en hebreo la shonara, lengua maliciosa literalmente. Vamos a centrarnos hoy bastante en esta sesión en todo lo que son los desequilibrios del habla, la crítica, la queja, la mentira, porque tienen un impacto enorme, enorme en el personaje, en Yesod, por tanto, en nuestra relación con los demás, la sesión que vimos en la clase anterior. Y eso, además, aunque no seamos conscientes, tiene una repercusión en el mundo material y de la acción en Malhut muy real. ¿Vale? Entonces, todos los desequilibrios de la lengua y del habla los vamos a ver hoy. La Shonara, concepto importantísimo bajo mi punto de vista en la Cábala, que nos puede ayudar a ordenar todo el tema del mal habla que tenemos, ¿no? Dificultades en comunicación. Hemos dicho que Hot es la comunicación verbal, la palabra. Entonces, todo lo que sea una dificultad a la hora de hablar, expresarse, hablar en público, cualquier dificultad del habla, la vamos a encontrar representada en Hot como una clipa por defecto. No tenemos Hot lo suficientemente fuerte. En el mismo sentido, vamos a encontrar aquí las dificultades de comprensión. Si yo no tengo HOT lo suficientemente trabajado, es decir, si intelectualmente no tengo un movimiento hacia adelante del estudio, del orden y de la estructura en esta realidad física del personaje, puedo llegar a tener dificultades de comprensión, comprensión de lectura, comprensión de las personas, comprensión de la realidad, ¿no? Entonces hay que fortalecer HOT. Esta falta de preparación o de orden en Hot me puede llevar también a mucha confusión mental. Como os digo, todos estos temas de dificultad de comprensión, confusión mental, bucle mental, son una expresión exteriorizada de algo mucho más profundo que son bloqueos o desequilibrios de la vina, que los veremos al final del curso. Y vamos a encontrar aquí un desequilibrio que, bueno, probablemente con lo que hemos dicho hasta ahora no te lo esperas, que es la deshonestidad, el robo y la estafa. Os lo adelanté en Malhut, creo, cuando hablamos de la materia. Está muy relacionado el desequilibrio de Hot con en nuestra vida diaria, en Malhut, en nuestra experiencia física con la materia, acabar percibiendo o sufriendo, entre comillas, experienciando temas relacionados con la pérdida de la materia, que vienen de robos, estafas, de ser deshonesto con uno mismo y con los demás en HOT. Vamos a ver durante la clase por qué. ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo voy a sentirme yo? ¿Cuáles pueden ser los efectos de los desequilibrios en HOT? Bueno, fijaros, tanto un desequilibrio por exceso, ¿vale? Racionalismo extremo, no le doy bola a las emociones, estoy todo el día con mí, yo pienso, me va tanto así la cabeza que entro en bucle, como por defecto, estoy todo el día hablando y criticando de los demás o no tengo capacidad de comunicarme y de expresar lo que siento, ¿vale? Por lo cual tengo las emociones aquí bloqueadas en Netzach que no pueden ser direccionadas y expresadas a través de la palabra en Hot. Esto son un nivel de desequilibrio,
que afecta directamente a mi relación con los demás, al personaje. Por lo tanto, cualquier desequilibrio en HOT por efecto o por exceso va a tener un impacto directo en nuestro personaje, en Yesod, y por lo tanto lo vamos a ver manifestado muy claramente, muy rápidamente en Malhut. Están muy cerca estas Sefirot de Malhut. De hecho, en algunas versiones del árbol de la vida de otras escuelas, lo veréis que tanto Hot como Netzach tienen un camino, tienen una línea, tienen un netibot, un canal que va directo hacia Malhut. Tal es el peso directo que el desequilibrio en lo emocional y lo racional del personaje directamente nos afecta, ¿no? Entonces, para evitar estos desequilibrios en Hot, para lograr ir hacia esa función trascendente de Hot, que es poner nuestra lógica y nuestra razón y nuestra palabra al servicio de revelar una información superior, y cada vez experienciar de manera consciente y ordenada eh, esa información superior, tenemos unas virtudes en Hot que estamos llamados a desarrollar. La primera virtud que nos vamos a encontrar en Hot es la humildad, Habaná en hebreo. Habaná no, Hanabá. La humildad. Hot coge todo ese torrente de Netzach que viene hinchado, veremos en Netzach, es pura emoción, puro placer, pura alegría, y lo canaliza porque la primera virtud con la que se conecta en Hod conscientemente es el reconocer que todo ese canal y toda esa fuerza no depende de uno, no viene de Yesod, el personaje, viene de algo mucho más profundo que es interior, Tiferet, Gesed, Geburah, Jochma, Bina, Keter, que conecta con los mundos superiores. ¿Te acordáis cuando hacíamos en la primera clase, pusimos esos árboles encadenados que nos conectan con los distintos mundos, con los distintos niveles de información? Hod os diría que es la primera sefirá contando desde Keter, siguiendo la dirección del rayo relampagueante, que toma conciencia cuando trabajamos hot conscientemente de esa humildad de wow, toda esa fuerza que viene, no soy nadie, entre comillas, soy una vasija, soy un receptor, me está viniendo de mundos superiores, no viene de mi personaje esa fuerza, viene de arriba, de cosas, de partes muchísimo más profundas de mí que están conectadas con mundos superiores. Cuando yo trabajo la humildad en Hot, es cuando voy a ser capaz de darle dirección a a todo ese caudal de fuerza, de luz, de energía y de información que me entra en el personaje directamente a través de Netzach. Obviamente a Hot le llega información por Tiferet, por Geburah, ya veis que le llega por distintos canales, ¿eh? Lo iremos viendo en otros cursos un poquito más profundo. Entonces, humildad, trabajar la humildad que nos va a llevar directamente como virtud a qué, a darnos cuenta que esa lógica y esa razón son un medio. No es mi personaje que es muy listo y lo entiende todo y le puede encontrar explicación a todo. Soy lo suficientemente humilde para entender, para comprender, para sentir que esto es algo mucho más grande que yo y que yo, desde este mecanismo que tengo, que es la intelectualidad, la lógica, la palabra que me estructura el pensamiento y que me ayuda a ordenar la información, estoy constantemente, desde lo pequeñito que soy, haciendo un esfuerzo para ir entendiendo a eso inmensamente más grande que yo. Esa percepción, esa visión es humildad real. Y ante esa humildad real, cuando la vivo, no me queda otra que ponerme al servicio de eso superior. Por eso en Hot vamos a encontrar el servicio. Vamos a encontrar la parte exteriorizada de algo que internamente conecta con Gesed. En Gesed vamos a encontrar la misericordia
y el servir a los demás. En Hod lo encontramos exteriorizado. En Hod tenemos el sacerdocio, en el sentido de el Cohen. La figura vamos a ver que es Aarón, el hermano de Moisés, que fue el primer sacerdote, Cohen. Entonces, ese servir a los demás desde lo más alto viene a través de la humildad de Hod. Que esta humildad se conecta con la apreciación y el agradecimiento. Agradecimiento en hebreo se dice hoda, lo tenéis aquí escrito. Tiene la misma raíz de hod, porque cuando uno es capaz de conectar con la humildad, con ese verse pequeño y esforzado para comprender algo mucho más grande, aprecia todo lo que le viene dado, porque se da cuenta que no le viene dado por su personaje, por su ego o por lo que le ha hecho, que la existencia te viene dada, la existencia que es lo más grande, porque si no, no tendrías experiencia alguna, tú no has tenido nada que ver en ella, tú como personaje en este nivel de alma, en otros niveles superiores que ni siquiera eres capaz de comprender, sí que tienes algo que ver, obviamente, pero en este nivel de existencia no. Y Hod diríamos que tiene la función de darse cuenta de todo esto, de conectar con esta humildad, con esta apreciación y agradecimiento de lo superior. Y cuando conecta con esto, no le queda otra, ¿no?, que servir y ponerse al servicio de eso más grande. Y en Jo tenemos también la virtud de la escucha activa. Igual que tenemos que dominar el habla, la comunicación con el otro, la escucha es una de las virtudes que en Hot tenemos que trabajar. Fijaros que tiene toda la lógica. Si yo soy consciente de todo eso más grande y superior a mí y estoy al servicio, ¿qué voy a hacer? Escuchar. Escuchar la información que me viene y aún no comprendo. ¿Y cómo me viene esa información? Esa información me viene a través de todo el mundo de la materia, me viene a través de cualquier otra persona. Entonces, escuchar a mis semejantes, escuchar al mundo que me rodea, el silencio, que luego a nivel mental superior e interno lo vamos a encontrar también en la Binah, en Hot, el dominio de la palabra y del silencio, esa oscilación me lleva a agradezco, entiendo, conecto, escucho, proceso y desde la humildad y la apreciación, la captación y el orden de esa información, la devuelvo y conecto con el otro. ¿Sí? Entonces, Hot es una de las dimensiones, para mí, dentro del mundo externo, más potentes que muchas veces en el mundo de hoy en día tenemos muy desequilibrada. Tenemos un Netzach muy desbordado que ahora vamos a ver y hay que fortalecer ese Hot. Así que hoy vamos a centrarnos en cómo fortalecer Hot y sobre todo cómo dejar de crear caos con nuestra palabra. Vamos a Netzach. Simplemente vamos a presentar Netzach para que lo podamos ver como binomio que ha de estar complementándose con Hot. Pero nos centraremos en Netzach para la siguiente clase, ¿vale? La ilusión que entraremos el próximo día, pero que vamos a tener que traspasar, la hasayá, que llamamos de Netzach. ¿Qué nos hace creer Netzach que no es cierto, ¿no? Que nuestro trabajo es pasar ese velo? Que lo exterior a nosotros no tiene nada que ver con nosotros, es el espejo. Netzach nos hace ver que nuestras emociones son nuestras y no tienen nada que ver con los demás y que las emociones de los demás y el mundo externo no tienen nada que ver con nosotros. Cuando lo que hemos de conectar en Netzach, lo que hemos de comprender, la conciencia, el darse cuenta en Netzach va a ser comprender la función trascendente también del mundo emocional, que todo lo que yo siento, la alegría, el disfrute, la tristeza, todas mis emociones, todo el sentir, toda la naturaleza está al servicio de revelar información superior.
no es algo mío, es algo que está conectado con lo que pasa afuera. Lo que pasa afuera es un reflejo de mi interior y todo eso es un mecanismo para revelar información. Nos centraremos el próximo día porque no quiero desviarme de HOT. Entonces, ¿cuáles van a ser las virtudes por exceso y defecto que veremos el próximo día en la sesión de Netzach en profundidad y que ahora solo voy a mencionar? Pero para que lo veáis en contraposición con HOT. Vamos a tener el histrionismo y el drama queen, ¿no? Si en HOT hemos visto la alexitimia en extremo, que es, o sea, yo no reconozco las emociones, soy racional y el yo pienso, aquí cuando ese HOT está por defecto, porque no ejerce ningún límite a Netzach, en Netzach desbordado vamos a encontrar al revés, la persona que constantemente está con subidones y bajones emocionales y que cuando te habla el yo siento, no es que lo pienses, es que lo siento, ¿no? Como un nivel de verdad superior al yo pienso. Entonces, cuidado con pensar que el yo siento es superior al yo pienso. Son simplemente dos perspectivas diferentes. Es verdad que el yo siento es una primera manifestación del mundo interno, muy seguida del yo pienso, y arriba en Vigna y Jochma en niveles profundos, vamos a ver que lo que es la captación intuitiva de información, la sabiduría que es Jochma y el orden, el entendimiento que es Binah, que abajo los encontraría manifestados como emoción y pensamiento, han de oscilar y se complementan. Ninguno es superior al otro, pertenecen a dimensiones diferentes. ¿Okay? Entonces, todo lo que es identificación con lo emocional lo encontraremos como contrapeso a un desequilibrio en HOT de exceso de identificación con el pensamiento, con lo racional, ¿vale? En Netzach es muy bello, lo veremos el próximo día, vamos a encontrar todo lo artístico, pero el confundir ese arte y la expresión corporal y todo eso como la única verdad, eh, pues es un desequilibrio. Los veremos porque estos son muy New Age, con todo el cariño, ese desequilibrio netzachariano. Es muy importante volver a centrar Netzach y oscilarlo con HOT. Es maravilloso Netzach siempre que sea capaz de oscilarlo con lo racional, con el orden, con la integración de la información. Cuando me falta energía en Netzach, ¿qué quiere decir? Que tengo un HOT sobresaliente, que lo tengo desbordado por exceso. Eso sería, pues si tengo alexitimia, que tengo un bloqueo emocional, ¿vale? La alexitimia, el bloqueo emocional, que es que tengo un HOT en exceso, rígido, desbordado, solo pienso y soy racional, quiere decir que en Netzach es un desequilibrio por defecto. Me faltará alegría también cuando me falta Netzach. Ese disfrute me va a faltar en Netzach. También vamos a ver aquí todo lo que es la frigidez, porque tengo los placeres, tengo, por tanto, la sexualidad, no la sexualidad como en Yesod a nivel de fundamento de la creación. Aquí tengo la sexualidad como placer, ¿vale? Entonces, todos los placeres los tengo en Netzach, por eso está también el egoísmo. Entonces, próximo día veremos placeres, el egoísmo, el querer cosas solo para el propio placer. Eh, y todo esto, fijaros, que tiene que ver con Hot, es todo lo contrario, que la humildad, que el entender tu posición, que el darse cuenta que el yo es solo una parte de algo mucho más superior, que el agradecer, etcétera. Netzach es yo y mi placer, fuerza y canal brutal que tengo que direccionar. ¿Para qué? Para darme cuenta que esa creatividad, ese desborde de energía y esa emoción los tengo que usar para revelar información. Y para que pueda revelar esa información y aumentar mi Clio, mi vasija, voy a tener que compensarlo, voy a tener que direccionarlo, integrarlo con HOT. ¿Vale? Entonces, obviamente, ya podéis anticipar que cuando veamos Netzach es muy bonito porque yo creo que vamos a encontrar aquí una de las virtudes más bellas, como puede ser la alegría, ¿no? Encontramos toda la creatividad en Netzach, bueno, toda la comunicación no verbal, etcétera, pero también es una sefirá que encontramos en el lado derecho y que por tanto va a tener tendencia a ¿qué?
expansiva, a desbordarse siempre por exceso. Si no aplicamos, si no oscilamos, si no balanceamos con el lado izquierdo del árbol en su mismo nivel, que es hot, ¿sí? Entonces, hot, mundo del pensamiento, de la razón, de la lógica, de la estructura, de la palabra, del contener, del dar orden, del dar dirección. Netzach, el mundo de la emoción, de la expresión, de la creatividad, el caudal sin dirección todavía, ¿no? Eh, la comunicación no verbal. Tenemos que balancear en estas dos dimensiones, oscilarlas muy bien entre ellas. ¿Para qué? Para que nuestro personaje, Yesod, recordáis, ¿no? El que ya viene cargado de su entorno cultural, familiar, relacional. En Yesod, nuestro personaje, el que sale a relacionarse con los demás, justo, ¿no? Para llegar al mundo de la acción, de la manifestación, va a venir directamente influenciado por ese nivel de equilibrio que tengamos entre mundo emocional, mundo racional. Tanto el exceso del yo pienso, de la razón y de la lógica, como el exceso de lo emocional, de lo liberado, de la creatividad, van a hacer que mi personaje esté, mi yesod, desequilibrado. ¿Sí? Por lo tanto, van a tener un efecto muy directo en el equilibrio o desequilibrio de mi relación con los demás. Veremos en Netzach las virtudes a desarrollar. Hoy no voy a entrar, ni siquiera las voy a comentar, como la perseverancia, determinación, el liderazgo, la empatía, el compartir, la alegría, etcétera, ¿vale? Pero hoy hemos dicho que nos vamos a centrar dentro de este binomio. La clase de hoy tiene que ver con Hot. Vamos a profundizar en Hot. Vuelvo a recordar qué tenemos en Hot. Hot, ilusión o hasayá, que todo lo que existe es explicable desde la razón y la lógica. Y si no, es que no existe. ¿Vale? Entonces, lo que tengo que ver es que mi razón y mi lógica están al servicio de ir revelando información, pero que obviamente hay un montón de información que es cierta, pero que todavía yo no he llegado como persona o no hemos llegado como humanidad a estructurar, a tener el clic del nivel de estructura que necesita para bajar esa información. ¿Sí? Pero no quiere decir que esa realidad que yo esté viendo no sea cierta porque no tiene hoy una explicación científica. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, lo que hoy podemos, hoy o en la antigüedad, o pasado mañana, o dentro de 100 años, se puede ver como un milagro porque todavía no tenemos la explicación, alguien con un desequilibrio en HOT diría, esto no es cierto porque no lo podemos explicar, no tiene lógica, no tiene razón, hay algo que no estoy viendo, pero no es cierto. ¿Sí? ¿Qué diría alguien equilibrado en HOT? La experiencia me vale, la experiencia es cierta. Probablemente lo que pasa es que todavía no tengo desarrollada la lógica, la razón, mi estructura mental, mi clic no tiene el nivel, no tiene la estructura, no tiene la amplitud para comprender este nivel de información. Pero he tenido la experiencia, la acepto. ¿Sí? Eso sería tratar de equilibrar tu hot. Intento entender, intento explicar, pero puedo aceptar una experiencia como real, aunque todavía no tenga una explicación racional, entendiendo que simplemente es mi cli o mi vasija individual o colectiva que todavía no tiene la estructura necesaria para comprender esa información. Pero en cambio, tiene un nivel de estructura suficiente para experimentarla en un nivel determinado. Entonces, la aceptación con humildad de que todavía no lo comprendo y he de seguir trabajando en mi CLI
para ampliarlo es muy importante. Entonces, un ejemplo más sencillo y más práctico sería los estudios. Sería muchas veces como humanos el desequilibrio que tenemos en HOT de no aceptar algo que no entiendo, incluso aunque lo haya experimentado, es igual de poco racional que nos parecería que un niño que va a primaria y todavía no ha hecho integrales, ¿no? O derivadas, le pongas una fórmula con integrales o derivadas y te diga que eso es absolutamente mentira, porque él solo sabe sumar y multiplicar y toda la matemática que está fuera del sumar y multiplicar no existe y lo ve como una mentira, como un conjunto de garabatos que no significan nada. Bueno, esa integral, esa fórmula, esa derivada o fórmulas más complejas ¿son ciertas? Sí, lo que pasa que el CLI del niño, la estructura que tiene, no le permite todavía comprenderlo. Cuando su CLI se forme, se reestructure, se amplíe a través de que de la formación, será capaz de llegar un día que leerá esa fórmula y entenderá, comprenderá que es una realidad. ¿Sí? Entonces, HOT, cuando yo desarrollo la virtud de la humildad real, es el darse cuenta de que todo es mucho más grande que yo, que el campo informacional es infinito, que estamos en un mundo finito en el que se está revelando una información infinita, que yo soy finito como CLI, mi estructura es finita, OR, información, luz, es infinita y se va revelando y desplegando poco a poco en mi realidad a medida que yo voy ampliando mi CLI. Y que en la mayoría de los momentos de mi vida va a haber parte de información que yo revelo, entiendo y experimento conscientemente porque es la que está siendo revelada por mi CLI actual, y hay un conjunto de información que está a mi alrededor que incluso puedo llegar a experienciar pero que no estoy comprendiendo o captando. Esa es la verdadera humildad en HOT. Y el saber que si yo aprecio, agradezco que esa información, que esas experiencias estén en mi vida, aunque aún no las comprendo, y hago el trabajo de esforzarme y de formarme y de informarme, de reestructurar mi CLI, ¿para qué? Para que esa información que hoy no comprendo pueda manifestarse de manera consciente y la pueda comprender, ¿sí? Es decir, el CLI, lo veremos en una clase sobre, una masterclass sobre el CLI. Internamente, la información que la vasija, mi HOT, mentalmente puede comprender sería la luz que llamamos el Or-Pri-Mi, lo que el CLI está ya trabajando y se convierte luego en su estructura. Pero todo lo que yo tengo alrededor, que pueden ser experiencias, sería como el Or-Ma-Kif, toda esa información que aún no comprendo, que aún no puedo de verdad bajar, eh, colapsar en mi CLI, pero que cuando yo ensancho mi vasija, por estudio, por estructura, por esfuerzo, voy a poder comprender. ¿Sí? Entonces, no caigamos en el desequilibrio de HOT, como no lo entiendo, como no lo sé, es mentira. No, ¿lo has experimentado? Pues estate atento a cualquier nivel de realidad y de percepción. La lógica y el entendimiento es solo uno de tus niveles de percepción y se trabaja. Y en contraposición con Netzach, y os decía, creo que hoy estamos en un mundo donde es probable que el desarrollo espiritual tenga una tendencia al desbordamiento netzachariano y nos falte muchas veces un poquito de hot. Fijaros lo importante que es cuando hacemos ejercicios de desarrollo personal o espiritual conectados con Netzach y que veremos el próximo día, tipo constelaciones familiares, eh, arteterapia, baile, lo que sea, incluso tomar sustancias. Todo eso, la pura experiencia, tiene que también ser integrado y bajado
y canalizado por Hot. Hay que estudiar, porque si no estaremos en el desequilibrio contrario. Ahora estábamos hablando del desequilibrio de aquel que aun teniendo una experiencia, como no la comprende, no la acepta. Pero en el mundo de hoy, muchas veces, los que estamos en el mundo espiritual, que tendemos a buscar y a buscar experiencias, emoción, creatividad, a sentirlo todo en el cuerpo, si eso no lo integramos, si no usamos la palabra, si no estudiamos, si no entendemos los reinos, las dimensiones con las que estamos conectando, si no ponemos orden con todo eso, se nos puede ir de las manos y podemos acabar en un desequilibrio de Netzach y en un nivel de egoísmo o de adicción al placer, a sustancias, etcétera, porque no estamos integrando y estudiando. Es un reflejo del desequilibrio entre Jochma y Binah, que volveremos a hablar de estos temas. Pero cuidado hoy en día, Hod es fundamental para el desarrollo espiritual, el orden, el estudio, la palabra. Es verdad que a algunos de nosotros nos llamará mucho más el desarrollo a través de técnicas de Netzach, el arte, el baile, las constelaciones, y a otros el estudio formal de la cábala, de distintas espiritualidades, de la geometría sagrada, que es pura estructura, de la matemática, de la física cuántica, de la neurociencia, ¿sí? Entonces, tan desequilibrado es el que solo estudia y luego no es capaz de experienciarlo, de tomar Netzach y tener experiencias sobre eso que está estudiando, ordenando, como el que solo experimenta y no está poniendo orden a esa experiencia. Yesod, el personaje equilibrado que va a poder revelar información a través de su relación con los demás y a través de bajarlo todo al mundo de la acción de Malhut, tiene que tener esa parte de Hot y de Netzach equilibrada. ¿Vale? Entonces, bueno, el siguiente nivel que vamos a pararnos un poquito en Hot va a ser todo lo que tiene que ver con la palabra. ¿Vale? En Hot, todo el tema de la palabra, vamos a verlo porque, como hemos dicho, es la conexión con la estructura de pensamiento. Nuestro pensamiento está estructurado a través de conceptos. Nosotros pensamos con palabras, ¿sí? La palabra en hebreo se dice davar y la palabra cosa en hebreo se dice davar. Imaginaros ya el peso en hebreo, el nivel de vinculación que tiene la palabra con la creación, ¿sí? Entonces, el dominar la palabra es fundamental para crear en esta vida las experiencias que queremos crear, para bajar y revelar información, para relacionarme con los demás de manera sana, para manifestar y no manifestar lo que quiero y no manifestar lo que no quiero en mi vida. Fijaros, seguro que muchos de vosotros lo sabréis, que la expresión abracadabra, que la tengo aquí mal escrita, abracadabra, que se utiliza en el esoterismo muchas veces, ¿no? Lo hemos visto en la creación, abracadabra, viene de una expresión hebrea que la tenéis escrita aquí en hebreo original, arameo, y que aquí la tenéis transliterada, abracadabra, que significa literalmente yo creo mientras hablo o creo como hablo. Es una expresión hebrea, habrá que dabra, y de ahí ha venido abracadabra, porque la manifestación, la expresión, la creación de la palabra es uno de los secretos más antiguos. La palabra es creadora. Es creadora, no lo toméis como magia, no lo toméis como magia, como algo esotérico. Tomarlo como la palabra, el concepto es un nivel de orden y de estructura que me permite bajar, manifestar
información. Por eso digo que es creadora, no porque haga magia, ¿sí? Estoy usando la palabra como vehículo para algo que está en dimensiones, reinos, mundos superiores, es decir, más sutiles, menos densos, lo tomo y lo densifico y lo hago verbo, lo verbalizo, doy vida a eso, que si yo no lo hablo, no lo manifiesto, no existe porque otro todavía no lo ve, existe solo en mi pensamiento y antes de mi pensamiento, en modo semilla, en Briah y en Atzilut, y yo cojo esa idea que pasa a ser un pensamiento y del pensamiento soy capaz de expresarlo en palabra. La palabra manifiesta, la palabra ordena. Fijaros que todo el tema de la relevancia de la palabra como creación la vamos a encontrar ya en Génesis, capítulo 1 de Génesis, ¿vale? Dios crea el mundo a través de la palabra y Dios dijo hágase la luz y la luz se hizo y Dios dijo hágase el tal y tal se hizo. Entonces, la palabra es creadora y estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, con lo cual el Génesis ya nos está dando esa pista de cómo la palabra es el vehículo a través del cual ordenamos la información, primero internamente y luego a través de la expresión, ¿vale? Entonces, bajamos la información que tenemos ordenada o desordenada en la Binah. Os he dicho que era una dimensión conectada en el mundo externo con Jod. Importante también en la palabra bendice o maldice. La bendición, que hablamos un poco de ella en Malhut, la bendición, el brajá, lo que se hace con la bendición es conectar a través de la palabra con conectar la cosa o la experiencia con su función o con su parte más profunda. Cuando yo cojo y bendigo a mi hijo, y le digo bendiciones, o cuando yo cojo un objeto y lo bendigo, o cuando yo lo que sea, tomo cualquier cosa de la naturaleza y la bendigo. Cuando yo bendigo los alimentos, ¿qué estoy haciendo? Y la bendición, fijaros que siempre se hace en voz alta, porque estoy utilizando el vehículo de la palabra para conscientemente, en un acto de humildad, comprender que eso está conectado con algo mucho más profundo, mucho más sutil, eh, superior en el sentido de sutil, de no comprender el campo informacional del que viene, pero yo lo bendigo, lo conecto con ese campo de lo invisible que reconozco que todavía no comprendo, pero que es enorme y que es la fuente de la vida. Eso es bendecir, bien decir, es conectar con ese mundo superior o más sutil. Y también puedo maldecir. Cuando yo maldigo, lo que estoy haciendo es fragmentar, tratar de separar a esa persona de su realidad profunda, de la fuente, de lo positivo. Estoy fragmentando. Cuando uso la palabra para el bien, bien digo, y lo que hago es unir esa cosa, esa persona, esa experiencia con la fuente, con el Ein Sof, con todo lo demás. Lo uno conmigo, lo uno con el Ein Sof. La bendición es el uso de la palabra para poner en relación, en conexión, la cosa, la experiencia, la persona con el Ein Sof y con los demás fragmentos. La maldición lo que trata de hacer es usa la palabra para arrancarte, para fragmentarte y desconectarte de ese nivel más profundo del Ein Sof y de los demás, ¿sí? El sacerdocio y todos los rituales con la palabra están en Jot. El sacerdocio, el Cohen, sacerdotisa, sacerdote o sacerdotisa, lo que hacen que es usar los rituales desde Jot
de la palabra para hacer esas bendiciones, esa bajada, esa conexión de información con lo superior. ¿Sí? Entonces, los desequilibrios que tenemos en el mundo de hoy con la palabra son infinitos prácticamente, ¿sí? Vamos a hablar ahora del concepto de la mala lengua o de la lengua maliciosa que tenemos en Jod. Para la cábala, para los cabalistas, la Shonará, lengua maliciosa, criticar a alguien, es equivalente a un triple asesinato, en el sentido de que estás fragmentando, desconectando, matando a tres personas: el que está criticando, el que está escuchando la crítica y el que es objeto de crítica. Estos tres individuos están siendo desconectados, fragmentados los unos de los otros y de la fuente, ¿sí? Entonces, es un nivel de transgresión muy alto, es un nivel de fragmentación, de inconsciencia de todos somos uno en algún nivel muy fuerte, ¿sí? Es el no darse cuenta que todo eso negativo que estoy diciendo del otro lo estoy diciendo de parte de un ser como yo, ¿vale? Entonces, vamos a ir con la Shonará. Antes de pasar de página, simplemente mostraros en Hot, que no os lo he dicho todavía, aunque lo he mencionado. En Hot corresponde al planeta Mercurio, al día de la semana miércoles, y la Merkabah, la carroza, el personaje bíblico que acaba dominando Hot a pesar de su transgresión, es Aarón Jacoben, el hermano de Moisés. Moisés, veremos que es la carroza de Netzach, el liderazgo consciente es Moisés. Pero Moisés tenía una dificultad de habla, tenía una dificultad en la comunicación y por eso le pide a su hermano Aarón que sea el sacerdote, el que realmente predica y habla al pueblo y se comunica con el pueblo para transmitir el liderazgo de Moisés. Entonces, Aarón, Jacob, Cohen es el sacerdocio del mundo hebreo. Los Kohanim son los sacerdotes del mundo hebreo. El primero es Aarón, en el sentido de las personas que tienen la función de conectar el mundo sutil o los mundos superiores con el mundo de la acción. Y como siempre, recordar, aunque ya haremos, dijimos, ¿no? Una sesión con con todas las carrozas de cada una de las sefirot, pero Aarón no es que naciera con la virtud de Hod, o nació con la virtud de la comunicación, sí, con toda la potencia para ser la carroza de Hod de la comunicación, pero cayó en el desequilibrio de Hod cuando su hermana Miriam y él, hermanos los dos de Moshe, critican a la mujer de Moshe, a Tzipora. Y entonces cae lo que es la Shonará, mala lengua, lo que vamos a hablar ahora, pero luego es una persona que es capaz de corregir ese desequilibrio, dominar la palabra y transmitir pura bendición y conexión a través de la palabra. Y por eso lo tenemos ahí como carroza de Jot. Vamos con la Shonara, que me encanta, porque, como decía, creo que es uno de los desequilibrios clásicos de nuestra época. Siempre ha venido con nosotros, con la humanidad, pero es uno de los grandes desequilibrios. La Shonara. Yo voy a hablar de la Shonara en general. Es verdad que si bajamos al detalle, todo lo que vamos a ver ahora son desequilibrios del habla, desequilibrios de Hod, no todo es la Shonara. La Shonara directamente está más vinculado con lo que es crítica, de lo que vamos a hablar aquí, con lo que es crítica, crítica y cotilleo. Pero todo lo demás, o sea, os lo he puesto como concepto y en la página os pongo la Shonara porque me gustaría que fuera uno de esos conceptos de las palabras, ¿no? De las expresiones de Cábala con la que nos quedáramos, para que nos amplíe la mente, para que el concepto que tenemos un poquito quizá distorsionado de crítica, de mentira y de queja, ¿no? Que tenemos bastante aceptado, socialmente aceptado cierto nivel de crítica, de queja, de mentirijilla, etcétera, pongamos una etiqueta nueva, hablemos de la Shonara
y dentro de ese concepto nuevo, la sonará, pongamos todos estos desequilibrios, ¿vale? Para explicarle a nuestra mente, para llevarla a un nuevo nivel de conciencia, para ampliar el client hot, dándole este nuevo concepto, ¿vale? Entonces, primer desequilibrio de la palabra en hot, la mentira. La mentira es un desequilibrio de la palabra. Y estamos en un mundo donde la mentira está altamente permitida, ¿sí? Sin embargo, cuando tú le preguntas a alguien qué es lo que más te molesta, en general, muchos de nosotros vamos a contar la mentira. Es que no soporto la mentira. Ok, hacer el análisis de cuánto nos mentimos a nosotros mismos y de el nivel de mentira que sostenemos ahí fuera cada día. Y cómo además este nivel de mentira ha aumentado actualmente de manera exponencial con las redes sociales. Mentir es no decir la verdad, es la ausencia de la verdad. Y eso solo está justificado, ahora veremos, en determinadas situaciones. Todo lo demás es mentir. Que encontremos justificaciones constantes detrás de nuestras mentiras no quita que sea una mentira. Eso es nuestra binah, nuestra zona de seguridad interna, que para negar que está ante una transgresión y un desequilibrio y por tanto tiene que cambiar un hábito o un comportamiento, justifica la mentira con un montón de pues justificaciones, excusas, etc. No, sí, yo, bueno, no, pero no tanto, es que es por el otro, es mentira. Si no es verdad, es mentira. ¿Eh? Entonces, la mentira, según la Kabbalah, no va a ser un desequilibrio solo si es para salvar la vida de alguien o para evitar una estafa o para evitar un daño mucho mayor, ¿sí? Es decir, para salvar una vida puedes mentir. Para evitar que engañen o estafen a otro, puedes mentir. Y es más, os diría, para evitar un daño real a alguien, puedes mentir, debes mentir, ¿ok? Si tu vida está en peligro, debes mentir. Os dicho, la palabra está en función siempre de algo superior, con lo cual, si el daño que vas a causar diciendo la verdad es superior al que vas a gastar, a causar mintiendo, obviamente miente, ¿vale? O guarda silencio. Pero eso lo has de hacer en un nivel de honestidad y de pureza brutal. Tienes que distinguir cuándo mientes porque realmente estás evitando un dolor muy fuerte al otro o cuando mientes por cobardía porque el dolor del otro es una excusa, simplemente no quieres confrontar una situación incómoda. He engañado a mi pareja, no, es que no se lo digo para no hacerle daño. Ok, pásate el filtro varias veces, no se lo digo para no hacerle daño o no se lo digo que obviamente le voy a hacer daño para no tener una conversación compleja y para no poner en riesgo mi relación o porque igual me deja, etcétera, etcétera. La parte fácil de no se lo digo para no hacerle daño, ok, lo que necesitamos es en HOT, si quiero de verdad hacer un trabajo en HOT, trabajar esa parte de honestidad, recordar que la tenemos en HOT. ¿De verdad es para no hacerle daño? ¿Miento para no hacer daño al otro o miento para no ponerme yo en una situación incómoda? Entonces, en función de eso, tienes que forzar la verdad o no. La mentira con una base de verdad todavía es más grave. ¿Por qué? Porque fijaros, si yo le digo a alguien, ay, ayer vi a tu marido con, invento para hacer un topicazo, con su secretaria en el bar de no sé qué y los vi un poquito, no sé, son muy amigos, ¿no? Em, si yo me invento que vi al amigo, al marido, a la amiga y me invento el bar y me invento la hora, me lo invento todo, esa mentira tiene menos recorrido. Porque fácilmente mi amiga me puede decir, pues si mi marido ayer no estaba trabajando, estaba en casa. Es decir, me acabo de inventar toda la situación, con lo cual es más fácil que pillen la mentira. Pero si yo le pongo un puntito de verdad, y es verdad que vi a su marido, es verdad que vi a la secretaria, es verdad que estaban en el bar de siempre, pero es mentira que estuvieran
teniendo una actitud un poco más cercana a lo habitual, claro, la otra persona que lo recibe, ¿cómo lo recibe? Toma datos, dices, mi marido ayer estaba en la reunión, efectivamente ese es el bar que desayuna, efectivamente su secretaria es rubia y con gafas rojas, eh, pues si todo lo que me dice es verdad, lo último que me está diciendo será también verdad. Es decir, si yo mi mentira la siembro entre verdades, va envuelta en verdades, la persona que lo recibe, su HOT, su parte racional, coge y analiza. Y como ve que el 90% de lo que me dices que yo sé, o sea, es el 100% de lo que yo sé, coincide con la verdad, pienso, pues el 10% restante de tu discurso, que es algo que yo no puedo saber, deduzco que es verdad. Por lo tanto, una mentira, cuando yo la digo con base de verdad o cuando le pongo elementos de verdad, esa verdad hace de gancho en la mente del otro y queda atrapada la mentira y hace que esa semilla eh, se cultive, florezca y la mentira, por lo tanto, atrapa a la otra persona y estoy haciendo mucho más daño porque la mentira tiene más capacidad de ser tomada como verdad. Otro desequilibrio, generar, porque estos dos, este último que he dicho, espero que no los que estamos escuchando no vayamos por ahí haciendo esto, pero en ejemplos un poquito más sutiles, revisar siempre que no hagamos algo de lo que viene ahora. Generar duda o desconfianza en alguien sobre otra persona. Cuando alguien nos está hablando de un compañero, de alguien de trabajo, de una pareja, de una amiga, ah, sembrar la duda o la desconfianza, que puede ser simplemente decir, ay, no sé, yo es que no la veo clara esta persona. ¿Quieres decir alguna vez? Es que ahora no recuerdo qué me dijeron, pero algo me dijeron que no me acabó de gustar. O ten cuidado porque alguna vez me han dicho que no es del todo fiar. No, no sé, tú verás. Es decir, generar duda o desconfianza, o hablando en la pareja, que son ejemplos muy fáciles, ¿no? Que alguien te esté hablando de su pareja, lleva un tiempo, no sabe decir, pues no sé, ¿no? No lo ves como que es demasiado abierta con los demás, no sé, siempre le veo con una actitud un poquito, le gusta mucho, ¿no? Que le presten atención. Cualquier comentario de estos que a la otra persona le genere una duda o desconfianza, eso es una transgresión en HOT, es una transgresión por nuestra palabra. A través de nuestra palabra acabamos de sembrar en otra persona el qué? Fragmentación. Es decir, todos los desequilibrios que vamos a ver ahora son desequilibrios porque lo que generan son fragmentaciones. Si no genera fragmentación, sino que genera unión, no está siendo un desequilibrio o no está siendo un desequilibrio en ese nivel. Pero fijaros, la mentira, la desconfianza, la crítica, el cotilleo, el tal, lo que va a hacer en general es en la otra persona generar fragmentación o una fragmentación interna, una inseguridad, una culpa, es decir, que sus 10 dimensiones internas se desequilibren o incluso una fragmentación con otros seres humanos, con otras personas, con su experiencia de vida. ¿Vale? Entonces, generar una duda o desconfianza sobre otra persona es desequilibrio. Obviamente, generar una duda o desconfianza a una persona sobre sí misma es también un desequilibrio, porque le hace generar, como decíamos, esa fragmentación interna. Si alguien te está hablando y tú le dices, ¿quieres decir que eres capaz tú de eso? Ay, no sé, no te veo. O sea, ¿de dónde viene eso? ¿No? La crítica o el cotilleo con base de mentira. Aquí tenemos ya lo más. Pero desafortunadamente hay mucho de esto en redes sociales, en televisión y sin darnos cuenta y en una dosis más pequeñita probablemente en nuestra vida diaria. Entonces, criticar, cotillear con una base de mentira, de simplemente me lo estoy inventando lo de esta persona, porque me subo al carro y empiezo a hablar mal de alguien y a cotillear con mentira, es un desequilibrio, ¿vale? Grave, de esos de triple asesinato. Pero es que criticar y cotillear diciendo la verdad es igualmente un desequilibrio. Es decir, es que solo estoy comentando, ¿no? Yo no critico, estoy comentando, es un desequilibrio. Y el mero hecho de que comentes la vida de los demás, aunque no la critiques, es un desequilibrio en HOT. ¿Por qué? Porque estamos dando un uso a la palabra que no es el de revelar información
útil para bajar esa información de mundos más sutiles. No estoy enfocado en lo mío, estoy enfocado en lo que hacen los demás, estoy comentando lo que hacen los demás. Mira, una de las clases, de las primeras clases que recibí de Cábala, que fue de David Gilliam, hace como 20 años, 25 años igual os hablo, eh, que tenía que ver sobre la palabra, la crítica. eh, una de las frases que dijo que se me quedó grabado para siempre y para mí fue un antes y un después, dijo que para los cabalistas naces con un número determinado de palabras y que el día que dices la última, mueres. No dio la fuente, realmente ya no recuerdo si lo dijo basado en un texto y como una realidad o si lo utilizó o lo llegó a decir solo como una metáfora o ejemplo. Pero me pareció tan contundente y tan brutal esa imagen que me la he tomado como propia, de decir, wow, si realmente solo tengo un número de palabras, o tuviera, no digo que sea realidad, ¿eh? Si realmente cada uno de nosotros tuviera solo un número finito de palabras, que el día que dijeras la última palabra te extinguieras de esta realidad física, ¿cuánto cuidado tendríamos en usar la palabra solo para aquello que queramos de verdad usarla, para construir, para comentar? ¿Cuántos tiempos de silencio ganaríamos en nuestro día a día? ¿Cuánto me pensaría si lo que voy a decir aporta algo o no? Si es necesario o no. Si estoy desperdiciando una de esas palabras que cuando se acaben me voy. Entonces, como imagen me parece muy potente. Cuando veo que se me está yendo la lengua, ese nudo que tenéis en la imagen, ¿no? Para ayudarme a refrenarla, para que esa tendencia, ¿no? Ese deseo de recibir para sí mismo un hot que me va a llevar al cotilleo, al habla, para ser el centro de atención, porque estoy contando algo súper interesante. Y simplemente que tengo yo como un subidón aquí a la hora de ponerme a comentar sobre mi amiga o sobre la que no es mi amiga o sobre el político de turno, me da igual que lo conozca o no, cada vez que esta lengua vea que se me está volviendo ahí loca y que está feliz de esa lengua viperina, eh, de serpiente, que yo coja y diga, ups, estoy gastando palabras, estoy acortando mi tiempo, mis unidades de tiempo de vida. ¿Qué tal si recojo esa lengua, la nudo y para adentro? ¿Sí? Entonces, bueno, si os sirve como imagen, ¿eh? Volvíamos a la crítica del cotilleo con base de verdad, importante, ¿vale? Es desequilibrio igual. Lo mismo, hablar de alguien, igual que la mentira o sea verdad, ponerme a hablar de alguien solo no va a ser desequilibrio cuando yo estoy tratando de salvar a alguien de una estafa. Alguien me pide la opinión, por ejemplo, oye, voy a contratar a alguien, conocer a esta persona, ¿cómo la ves? Voy a montar un evento, quiero a este servicio de catering, tú que lo has tenido, ¿cómo lo ves? Quiero usar esta persona para que me haga la página web, tú que la has tenido, ¿cómo la ves? Cuando alguien me pide opinión de otra persona, tengo que medir muy bien las palabras, ¿sí? ¿Por qué? Porque todo lo que no sea una información objetiva y que separe los datos objetivos de mi opinión personal va a ser una transgresión de la Shonara. Es decir, si ese catering o esa persona que me hizo la web o las redes sociales no me funcionó, lo que tengo que hacer es decir, mira, personalmente en mi experiencia pasó A, B y C. Así que yo en ese momento no estuve satisfecha con ese servicio de catering o con ese servicio de tal. Desconozco experiencia con otras personas. ¿Okay? No es, no, es que ni se te ocurra, o sea, no sabes lo que me hizo, porque tal y porque no sé qué y no sé cuánto. Eso es desequilibrio de la Shonara. En cambio, contar datos objetivos, manifestar tu opinión, es realmente ayudar a que la otra persona pueda tener una relación o pueda tener la información suficiente para decidir si quiere establecer esa relación profesional o personal.
si me están preguntando por una persona a nivel de relación personal o de confianza. Siempre seguir esta pauta. Si yo separo datos objetivos de opinión cuando alguien me la pide, estoy tratando de ordenar mi discurso, mi opinión y dar la información que realmente tengo. No estoy dejando que se me lleven las emociones, ¿vale? Si alguien no me pide la opinión y la doy, estoy en un desequilibrio, ¿ok? Salvo que esa persona, pues eso, vayan a contratar a alguien o esté teniendo una relación con una persona que me consta que le va a hacer daño o que no le va a dar un buen servicio. Entonces lo puedo decir, pero siempre refrenando. La lengua, que en el mundo latino en general la tenemos muy suelta, hay que colocarla. Es muy fácil que se nos desborde y que pasemos rápidamente a la crítica o al cotilleo y olvidemos cuál es la intención inicial de esa conversación, ¿vale? Y luego hay situaciones en las que iniciamos una conversación y la crítica es directa, sea nuestra amiga o no sea nuestro amigo. La responsabilidad, cuando yo estoy escuchando eso, en función obviamente del nivel de confianza que tenga con las personas con las que estoy y de la capacidad de intervención, pero cuanto menos va a ser tratar de cortar la crítica con cualquier frase o muletilla que yo pueda desviar enseguida la conversación de, oye, va, que se nos está yendo y habíamos empezado a hablar de otra cosa. Oye, que se me ha olvidado que quería comentaros algo muy importante. Es decir, busca la forma que puedas, que no es necesario que pongas en evidencia a esas personas, salvo que tengas mucha confianza y puedas decir, se nos está yendo la pinza, estamos criticando demasiado, ¿no? Ya está, paremos. Si no tienes ese nivel de confianza y se está produciendo una crítica delante de ti, maneras de cortar que se te ocurran en ese momento. Contextualizar, sacar un tema nuevo, me da igual tirar el café en la mesa, cualquier cosa. Trata de que no suba el nivel de crítica en ese entorno, porque no es bueno para ninguno de los que estáis ahí y porque se está drenando energía, porque se está fragmentando también la unión entre las personas, entre las personas. Y vas sintiendo. Y todos, si estamos mínimamente atentos a nuestras sensaciones internas, somos capaces de percibir cuando alguien está comentando una situación de un amigo o amiga y cuando hemos cruzado la línea roja y ya hemos dicho alguna palabra de más, que ha sido esa parte ya suculenta de este comentario, igual me lo podría haber callado, pero he seguido. Y eso es el punto de desequilibrio del ego en hot en relación con la palabra, la crítica, el comentario, el cotilleo, etcétera. Cuando el personajillo sale ahí y le gusta ser el centro de atención porque está contando algo suculento, ¿no? O le gusta opinar cuando alguien está contando algo suculento. Eso todos sabemos detectarlo si estamos presentes en el aquí y el ahora. Y hay que estar atento a esa sensación y corregirla en cuanto podamos. Si vemos que es otra persona la que está cayendo ahí, hay que ayudarla a salir de ahí, ¿sabes? Y echarle un capote y tratar de cambiar de tema una y otra vez, ¿sí? Comentarios que también pueden ser transgresiones en conversaciones de amigos y a veces se nos olvida. Sacar el tema o sacar el tema o un nombre de una persona, decir, ay, el otro día me encontré con fulanito, cuando sé que de los que están en la mesa, 3 estuvieron con fulanito y no lo soportan. El que ha traído fulanito a la mesa al tema de conversación he sido yo, cuando sé que ellos 3 no lo soportan. Así que la responsabilidad de que empiecen a criticar a fulanito es absolutamente mía. Entonces, el restringir las ganas de decir a quién me he encontrado, que sé que os cae fatal, pero no quiero que hablemos de él, no, o sea, ya no traes el tema a la mesa, ¿sí? Si estás en reuniones que ya no son tanto de, bueno, pueden ser de amigos también, organizas tú una cena en tu casa o estás tú en una reunión de trabajo, es decir, entornos que tú controles esa reunión, una manera de ser proactivo en HOT es poner tú las pautas desde el inicio, ¿sabes? De decir, oye, pues imaginemos, estamos en una reunión, decir, hoy, acordaros, aquí cero críticas, no vamos a criticar a nadie, vamos a hablar de tal y tal, no sé qué, pura alegría, pues hacerlo de la manera en la que tu personalidad se refleje mejor, pero tratando de fijar ya unas pautas, un nivel de conciencia para ese diálogo o conversación que no sea de, como no hay conversación y aquí hay un espacio vacío, vamos a llenarlo hablándolo de los demás, ¿sí? Recordemos, los demás no son solo nuestra familia, el hermano, la hermana, la suegra, el marido, tendencia de mujeres y hombres que se pueden reunir y lo primero que se pueden hablar es de sus respectivas parejas, o de los niños, o de los suegros, o de los padres. Tratemos de cortar eso, que es muy suculento, porque vamos y nos tratamos de descargar. ¿Qué estamos haciendo ahí? Estamos utilizando un hot
para que todo ese desorden informacional que tengo dentro, todas esas emociones desordenadas, todo ese caudal de Netzach desordenado emocional que tengo sin digerir y sin ordenar internamente, ¿qué estoy haciendo? Lo estoy expresando fuera. Es decir, si no hago el acto de ordenar, de restringir en hot y de coger todo ese desbordamiento emocional que me ha generado mi amiga, mi pareja, mi suegro, mi hijo, quien sea, mi jefe, todo ese desbordamiento de Netzach, si no le he puesto orden interno en hot, ¿qué voy a hacer? Emocionalmente veremos en Netzach, voy a ir como una moto, pero mi palabra va a estar descontrolada. Y como no uso la palabra para el orden interno, exteriorizo con la palabra y en lugar de bendecir, maldigo y empiezo a criticar, cotillear, comentar, desahogarme. Señores, el desahogo a través de la palabra es un desequilibrio en hot porque normalmente es crítica, es queja, es culpa, es uso de la palabra que no construye. En ese momento, acuérdate de, uy, 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 que igual estoy gastando palabras. Todo este proceso externo que estoy haciendo, ¿qué tal si respiro y le dedico un poquito a la integración, al orden, a la gestión emocional? Lo veremos también el próximo día en Netzach. Y mi nivel de compartir y de comentar con los demás lo subo un poquito de conciencia. Entonces, es muy difícil tener un nivel de equilibrio y de sacralidad con la palabra en el mundo en el que vivimos hoy. Soy plenamente consciente. Eh, pero tomar conciencia del nivel de desequilibrio que tenemos y esforzarnos un poquito más, restringir un poquito más el habla y pasar al siguiente nivel de esfuerzo, al siguiente nivel de clic, es lo único, ¿no? Que os pido que reflexionemos. De decir, bueno, mi tendencia es realmente cojo, hablo, cotilleo, me quejo, tal, ok, pues no voy a pasar de ahí a cero. Voy a tratar de pasar de, sin ordenar mi información, llegar y vaciarlo todo y criticar y quejarme a ordeno un poco, pero aún así todavía obviamente necesito comentar y compartir, pero ya no con todo el desbordamiento de Netzach, sino que Hot le pone un poquito de orden antes y lo primero que digo es, ok, ya sé que no debería, pero tengo demasiado aquí dentro que todavía no he ordenado y necesito compartir esto. Así que creo un espacio seguro, intencional como mínimo, de decir, oye, envío bendición, lo primero a todas las personas de las que voy a hablar. No deseo que haya dolor, fragmentación, pero yo, en mi nivel de incapacidad interna todavía para gestionar todo esto, para ordenar esta información, necesito comentártelo a tu grupo de amigos, de amigas o a quien sea. Entonces es como lo que se hablaba el otro día un poco de Charlie, es ser consciente de mi Charlie va a salir. Soy consciente que no debería, he hecho un nivel 1 de restricción, pero al 2 todavía no estoy preparado. Eso ya es un super paso de conciencia. El que ya no tenga esa tendencia a la crítica, a la queja, etcétera, pues siguiente nivel, vigilar si puedo restringir un poquito incluso el comentar de otras personas o el hablar de la vida de otras personas, aunque no sea queja. Y así hasta que vayamos todos conjuntamente, individualmente y como humanidad evolucionando, creciendo y comprendiendo que la palabra, el buen uso de la palabra, debería estar ahí solo para ayudarnos a revelar siempre niveles de información superiores y acabar conectando todo y cualquier experiencia cotidiana y de relación humana con algo mucho más profundo y mucho más superior. Acabar hablando con otra persona cuando algo me ha hecho daño, una relación que tengo dolorosa con la pareja, con el amigo, en lugar de criticar, expresarlo de forma que yo sea capaz de contarte todo lo que me ha pasado a mí internamente y el orden que estoy tratando de poner por esa experiencia y que lo que te estoy pidiendo es ayuda para yo ordenar esa experiencia y entender o ver cosas que igual no veo o que la palabra la use para comentarte lo que he descubierto de mí, si acaso. Pero cuidado, porque hablar de uno mismo y de las experiencias de uno mismo a otros también puede ser desequilibrio hot. Es decir, la autorreferencia constante a mira lo que me ha pasado y mira lo que he descubierto y ahora lo entiendo todo y mira todo el proceso que he hecho y te desequilibras en hot, vuelves a estar en ese egoísmo centrado en Netzach, donde estás usando la palabra y la comunicación para centrarte en ti, fuera de toda humildad, etcétera. Con lo cual, cuando en la comunicación con el otro lo que vas a decir en el fondo es solo para que el otro vea algo positivo que tú has hecho o lo desarrollado que estoy, porque mira, podría haber hecho esta transgresión o haberlo entendido así, pero ya he entendido que esto tiene que ver conmigo y no con mi marido o con mi mujer o con mi suegro o con mi hermano. Y entonces, fíjate, y entonces, bueno, es otro nivel de transgresión, ¿no? En todo ese diálogo interno, tener lo que compartir con el otro. Con lo cual, al final acabas que no hablaríamos, ¿no? En el nivel de silencio. Entonces, bueno, no es eso, pero es verdad que el nivel de habla que tenemos hoy en día está en un nivel de descontrol extremo, extremo.
Y que fijaros que todas las figuras de sabiduría, de cualquier espiritualidad, el nivel de silencio que tienen, el nivel de presencia y silencio y de poca palabra, es increíble, increíble. Las palabras las usan para conectar, para sacralizar, para bendecir y para despertar algo en alguien, para nada más. Entonces, hombre, como humanidad estamos un poquito lejos probablemente de ese escenario. Individualmente, simplemente es un llamado a observarnos y ir restringiendo, ir aprendiendo a usar la palabra para lo que es, para ordenar, para bendecir, para sacralizar, para conectar. ¿Vale? Entonces, otros desequilibrios de la palabra muy cotidianos. Bueno, obviamente el insulto, el lenguaje grosero, cualquier cosa de estas es un desequilibrio ya directo. Dar información que hace perder el tiempo al otro. Este me parece buenísima y ahí estamos todos también muy desequilibrados. Dentro de esta categoría podría estar el contarte yo mi vida, que a ti no te interesa y no te aporta nada, pues toda esa información te está haciendo perder el tiempo. Un tiempo que es lo único que tenemos en esta vida, las unidades de tiempo. Entonces, si no te está aportando nada y es para el puro desahogo mío, te estoy haciendo perder el tiempo, ¿vale? O darte información sobre algo que es absolutamente superficial y no te aporta nada. Bueno, volvemos a lo mismo, ¿no? El cuidado en qué uso la palabra, el recipiente de la palabra, el clip palabra, qué información lleva. Ese vehículo, ¿para qué lo estoy usando? ¿Dónde quiero ir con ese vehículo? ¿No? Y en el mundo profesional es importante también darnos cuenta del nivel de manipulación de la palabra o de uso manipulativo de la palabra. Desde luego en mi profesión, la abogacía, ni os cuento el nivel de desequilibrio que hay en HOT, el nivel de manipulación de la palabra, el nivel de mentira que hay con la palabra, el nivel de creación de conflicto y de argumentación y de defender cosas indefendibles que hay a través de la palabra. Pero no solo es en una profesión donde el desequilibrio es tan obvio como en la abogacía, ¿no? En muchas profesiones nos encontramos desequilibrios. Imaginaros, en todo el campo de la publicidad, del marketing, el uso de la palabra, cuántas veces está desequilibrado y lleva a la manipulación, a la persuasión, al engaño. Me da igual que esté dentro de los límites legales o no. La intención que hay detrás de esas palabras es llevarte a un sitio, llevarte a una decisión eh, absolutamente de forma manipulada. Entonces, bueno, por eso os digo que creo que todos los desequilibrios del habla, la mentira, el cotilleo, el comentario, la conversación superficial, está tan ampliamente extendida en nuestra realidad que es difícil, no imposible, pero es difícil eh, reorganizar toda esta información y toda nuestra manera de relacionarnos con la palabra. ¿Cuán poco estamos bendiciendo hoy en día? ¿Qué poco usamos la palabra para bendecir la comida, para levantarme y bendecir, para decirle a los demás cosas bonitas, cosas que aporten, cosas profundas? Eh, ¿Cuántas veces incluso le decimos al otro, bueno, pues es que solo te digo lo que está mal, si todo lo que demás que no te digo es porque ya está bien? Solo señalamos los fallos de los demás, lo que tienen que mejorar, lo que han entregado mal en un trabajo, lo que han hecho mal incluso a nuestros hijos, a nuestras parejas, a nuestros amigos. No agradecemos, no apreciamos, no usamos la palabra para conectar en positivo o para decirle a la persona que apreciamos algo que ha hecho. El reconocimiento está en HOT, el darse cuenta que el otro existe y que el otro está ahí para mí, para revelar información y yo estoy aquí para él y los dos somos parte de algo superior y reconozco, aprecio y agradezco lo que haces, eso en el mundo de hoy en día nos olvidamos. Pero la crítica, sí, constructiva y deconstructiva. Pero fijaros, la crítica constructiva es maravillosa porque ayuda al otro, si lo ha pedido, a crecer, si lo ha pedido. Pero es que el apreciar y el reconocer conecta con el otro. El otro se siente conectado a la fuente con su función y contigo. Y no estamos en un mundo en el que nos reconozcamos unos a otros. Entonces, en HOT, intentemos trabajar un poquito la palabra vinculada a apreciar en los demás todo lo que hacen positivo, en lugar de solo señalar lo negativo o lo que tienen que mejorar y reconocerlo. Obviamente darnos también reconocimiento a nosotros y no solo la autocrítica, ¿vale? Todo lo que es el diálogo interno en HOT es súper importante. Y estamos igual de desequilibrados en el diálogo externo con los demás que en el diálogo interno. El HOT desequilibrado con uno mismo, el diálogo interno conmigo, en que solo se fija en aquello que hago mal, en lo que tengo que mejorar, en lo que me tengo que esforzar. Y esto puede ser un desequilibrio muy fuerte también de la gente que está en el mundo espiritual y del crecimiento personal. El nunca aprecio mis pequeños pasos de avance y siempre estoy pensando lo que tengo que hacer mejor y estoy con la autocrítica, me va a influir en un personaje o bien muy debilitado
o bien muy soberbio porque toda esta inseguridad interna la quiere tapar. Lo vimos el otro día. Y me va a afectar directamente, obviamente, a mi tiferet, a la autoestima, que me la va a bajar en grados insospechados. Diálogo interno. Lo mismo que hemos dicho. No me he de mentir a mí mismo, no me he de criticar a mí mismo, no he de perder el tiempo en mis bucles internos dándole vueltas a cosas que no me aportan. No tengo que estar con la cabeza ocupada en un diálogo interior con cosas superficiales o que me hacen perder el tiempo. Obviamente no me tengo que insultar ni ser agresivo. Todo ese desequilibrio que hemos visto hacia los demás hay que cuidarlo también aquí dentro. Y por lo tanto, agradecer mi propia existencia por la mañana, bendecirme, bendecir mis palabras, bendecir mis pensamientos, conectarme con el mundo, solo levantarme. Esa parte de que hemos dicho que está el sacerdocio, ¿no? En HOT, el servicio, el me levanto y lo primero que hago es, wow, me pongo al servicio de lo que vaya a pasar hoy, me pongo al servicio de revelar información y me hablo internamente como soy una herramienta, un clic que desde la alegría de Netzach hoy afronto un día donde voy a estar revelando información, ordenándola internamente y expresándola. No me miento, no me critico, o al menos si no estoy todavía en ese nivel, intento prestar atención a darme cuenta de todas las veces que me estoy criticando, que me estoy juzgando, que me quejo sobre mí misma, que siento culpa sobre mí, que no estoy apreciando o reconociendo. Entonces, en HOT tengo que, en ese movimiento interno, estar oscilando entre reconozco cualquier paso de avance, me lo agradezco, lo aprecio, lo reconozco y next, siguiente movimiento interno. Sigo creciendo, sigo revelando información, porque soy consciente desde mi humildad que hoy he avanzado este pasito, hoy he revelado esta información y me queda infinita información por revelar. ¿Sí? Entonces, cuidado con el habla, muy importante, concepto de la sonará, cuidémoslo. Todo lo que cuidemos, los desequilibrios del habla, todo lo que seamos capaces de coger esa lengua y replegarla con conciencia y recordar, no es represión, es restricción. Recordemos la diferencia. Represión es me muerdo la lengua, pero con ira, con, oh, me encantaría decir esto, pero no lo digo, pero me duele la tripa. Eso es reprimir. Eso es reprimir y cuando uno reprime, reprime por ego, reprime por miedo, porque no lo tengo que hacer, por el deber ser. Eso es represión y estoy en otro nivel de desequilibrio, que lo veremos en Geburah, etcétera. Cuando yo estoy en restricción, es restringo, es decir, acorto, limito, pero aquí no me duele la tripa más que un milisegundo. Acto seguido tengo subida de energía sostenida. ¿Por qué? Porque yo limito, yo restringo, porque comprendo lo que estoy haciendo y lo conecto con su función. Es decir, cuando yo voy a hacer una crítica, un cotilleo, una aportación que sé que está eh, cruzando la línea roja y yo me la muerdo, tengo ahí el veneno en la lengua y me estoy reprimiendo, ese comentario va a acabar saliendo o me sale una llaga en la boca. Cuando yo restringo es, me doy cuenta que va a salir de mí un comentario, que ese comentario no aporta, que ese comentario es la shonara, me, hago el movimiento de restricción, ese punto me duele, pero acto seguido lo que tengo es, como lo estoy haciendo porque pienso, no, la función de la palabra no es esta. Con este ejercicio de restricción lo que hago es, me conecto con la fuente y doy energía al otro y a mí mismo y cumplo mi función. Wow, eso, esa cabana, esa intención, con lo que hago el mismo acto de parar mi lengua, cambia absolutamente el escenario. El primer escenario, reprimir, no revela información, revela más caos. Voy a acabar criticando dentro de 5 minutos y probablemente más fuerte todavía, o va a pasar cualquier otra cosa, pero esa energía desordenada, esa ira, esa represión va a salir por otro desequilibrio o por el mismo pero mayor. Y en cambio, la restricción, ese libre albedrío ejercido conscientemente en HOT, en el desequilibrio de la lengua, lo que me va a dar es mucha más energía. ¿Vale? Entonces, daros cuenta del nivel de agotamiento físico al que podéis llevar cuando tienes una conversación dura en la que se insulta, en la que se está criticando, aunque hayáis empezado con buena intención, en la que has estado criticando a políticos, la política, la geopolítica, me da igual de quién hablemos. Ese subidón que va subiendo el tono y uno, el Netzach, lo tiene desbordado y HOT no existe, o sea, la limitación en HOT de la lengua no hay. HOT, recordar, la mala lengua está HOT, lo tenemos en defecto. ¿A quién tengo desbordado? Entonces, a Netzach, lo emocional, el egoísmo extremo, el hedonismo. Entonces, yo cuando estoy en la crítica estoy en eso, ¿no? Eh, ¿Cómo me quedo energéticamente? Absolutamente drenado. Si no le pongo el límite, si no fortalezco HOT, cuando acabo una sesión, una comida con amigos en la que hayamos hablado de alguien, hayamos criticado, me da igual que sea la familia o la política, las sensaciones de drenaje absoluto.
Si yo en esa misma sesión, cuando se está produciendo el desequilibrio, soy capaz de restringir, de recolocar, de cambiar el ambiente y de esa energía desbordada de Netzach, canalizarla hacia un diálogo constructivo, uno sale con un subidón de energía mucho más sostenido en el tiempo y acabas en una conversación constructiva que te nutre el alma, que te ha nutrido a niveles que no tenías en el momento de iniciar esa conversación, ¿no? Entonces, es verdad que muchas veces las personas que podemos estar en un camino en el que nos gusta pues, el estudio, la espiritualidad, lo profundo, tendemos a huir de conversaciones o de quedadas sociales donde ya sabes que va a haber ese drenaje de energía porque todo es queja y todo es crítica, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues es verdad que muchas veces el refugio de la tiferet, de esa parte esencial interna, es coger al personaje y eso de decir, no vas a esa cena, no vas a esa comida, no vas a ese ambiente, porque ya sabes que no vas a poder restringir tu lengua o tus oídos porque solo va a haber crítica y queja, ¿vale? Entonces, puede pasar que vayas cambiando de círculos si estás en ambientes donde eso está sucediendo y no hay manera de intervenir o no hay manera de que cambie esa energía. Es tu responsabilidad elegir los ambientes en los que estás. Entonces, si no eres capaz de estar en un ambiente en el que puedas tú intervenir y rebajar el nivel de crítica, de cotilleo, de mentira, de autoengaño, etcétera, probablemente el límite o la restricción la vas a tener que poner antes y vas a tener que no asistir a esos espacios y ver un poco cómo vas manejando eso, ¿no? Lo mismo, obviamente, con canales de televisión, de redes y plataformas sociales, etcétera. Estar en una red social en la que todo lo que se vierte es queja, crítica, culpa, violencia, o sea, desequilibrios de hot extremos, eh, vas a tener que decidir si quieres estar en esa red social o no quieres estar en esa red social o en esa plataforma. Y muchas veces entrar en conversaciones en cualquiera de estas plataformas o redes sociales, incluso con intervenciones aparentemente pacifistas, cuidado porque es un desequilibrio igual. Si yo en una conversación donde todo el mundo está criticando, quejándose, X, todos sabéis de qué hablamos en las redes sociales, ¿no? Pongo una intervención para poner paz y lo que digo es, perdonar, es que estáis todos generando mucho ruido o mucho desequilibrio o yo tal, volvamos a la paz y a la unidad. Ese comentario, ¿qué creéis que va a provocar en ese hilo de esa red social? Que de repente todo el mundo diga, ay, sí, perdón, que no nos habíamos dado cuenta, paz y amor para todos, o te van a atacar a ti triplemente y se van a cebar más. Entonces, es obvio que la segunda, ¿no? Estamos en un nivel en el que simplemente lo que tenemos que hacer es retirarnos de aquellos lugares o entornos en los que realmente la crítica, la mentira, la palabra, los insultos, o sea, la palabra mal usada a niveles máximos, no podemos hacer nada para revertir la situación y muchas veces lo único que puedes hacer es apartarte. Pero sobre todo al menos tener conciencia de que una intervención en positivo va a dejar de serlo y en el fondo esa palabra tuya, si sabes que no va a aportar nada más que una posición egoica de qué bueno que soy, que voy a hacer aquí un comentario de paz, no depende de ti, dependerá de ti el mantener tu paz, ¿vale? En el momento en que tú pongas ese comentario de paz y todo el mundo te agreda a ti, tienes que estar absolutamente seguro de que esa crítica y ese juicio a ti no te vaya a afectar, porque si no vas a acabar entrando. Y dos, es que da igual que no te afecte, has multiplicado el efecto agresor porque te han empezado a agredir a ti, con lo cual ha aumentado el nivel de agresividad, aunque tú hayas hecho un comentario pacífico. No sé si me estoy explicando del todo, ¿no? Entonces, al final, el libre albedrío va a estar en dónde quiero intervenir, dónde no, mis unidades de tiempo y mis palabras, dónde pueden revelar más luz, dónde aportan más información, dónde pueden ser recibidas con mayor número de información o mayor orden de información y dónde no se me desordena la mía al menos, ¿no? Entonces, es verdad que vamos a tener que equilibrar esto, estas decisiones de cuándo mi Yesod, mi personaje, se retira de determinados entornos o ambientes, con un potencial desequilibrio en Tiferet, en el yo esencial que lo veremos, que es cuando acabamos en el extremo contrario, y ahí se oyen muchos comentarios también de, a mí es que ya no me apetece ver a nadie, la verdad es que todo el mundo me cae mal, solo quiero estar en mi casa, porque es que la gente es súper criticona, no puedo ir a ningún lado, yo quiero estar sola en mi casa estudiando y con mis libros. Desequilibrio de la Tiferet. Quiero decir, hay que oscilar un poquito, porque somos personajes
en este mundo físico, que tenemos que interactuar con los demás. Entonces, el refugiarme en mí mismo para evitar situaciones en el mundo social tampoco es la solución, es ir oscilando, eligiendo, buscando los entornos donde sí puedo aportar, donde sí la palabra me nutre y soy nutrido y puedo nutrir. No quiere decir que me tenga que aislar en mi casa, no hablar con nadie y ser un ermitaño, porque estaré en otro tipo de desequilibrio y lo veremos en Tipere. ¿Sí? Bueno, pues vamos a ver un poquito de recapitulación de cómo puedo hacerlas o cómo puedo ser un poquito más proactivo para equilibrar estos desequilibrios del alba, ¿no? Del habla. Entonces hemos dicho, lo primero, autoobservación y restringir el impulso, el deseo de recibir para mí mismo, de ser el centro de atención y tener que hablar. Trabajar, puedo hacer trabajo activo con metodologías como la comunicación no violenta de Marshall Rosenberg. Tiene un librito Marshall Rosenberg buenísimo de comunicación no violenta, que es rojo, muy pequeñito, con un nivel de conciencia que me parece brutal y te ayuda a estructurar el lenguaje, a separar cuando hablas de lo que son datos objetivos de percepciones, emociones de necesidades. Entonces, el orden te ayuda a que percibas cuando la comunicación no es violenta, que quiere decir que es cuando está estructurada, cuando pues eso, los datos objetivos y las emociones o percepciones no están mezcladas, etcétera. Entonces, bueno, como haremos también una sesión solo de comunicación, profundizaremos. Ante una crítica de otra persona, ya hemos dicho, trata de cortarlo de manera amable, no seas agresivo tampoco, ¿no? La manera de poner el límite, cambia de tema, levántate, ves al baño, saca otro tema interesante, X. Lo hemos dicho también, si estoy llamando de una reunión o de una sesión, puedo tratar de poner las normas antes, puedo usar el sentido del humor para cortarlo, etcétera. Y si tienes duda de si algo es algo de todo lo que estás haciendo con tu comunicación, eso no la sonará, ¿dónde está el truco? Es, como seguro que hay cosas que hacemos individualmente, que tenemos claro que son transgresiones, no empieces por lo complicado de, ay, pero cuando hago esto es la sonará o no, porque igual está justificado, porque es para defender a otros. Es decir, cuando tú empiezas, estás con el bucle de la binar, con el bucle de las justificaciones o de la duda, no estés ahí. Ponte a trabajar todavía en primero, los desequilibrios de de la lengua, que realmente tienes claro que son transgresiones, la crítica directa, la mentira, el cotilleo, el ponerte programas de radio o de televisión donde se está criticando, me da igual que sea a políticos que a actores, corta eso. Cuando haces la restricción, conectando con conciencia, conectando con función, con la cábana de ampliar tu client hot, verás que luego las dudas que tenías sobre si determinadas transgresiones eran o no transmisiones de hot, se te aclararán y verás, dirás, ah, pues sí que era una transgresión, o no, no es una transgresión, esto puedo decirlo sin transgresión, sin que me baje energía, sin que tome energía de los demás, sin que haya más caos informacional, ¿vale? Propuesta de ejercicios para trabajar hot esta semana. Lo primero, trata de identificar tus niveles de crítica en el día a día, de cuánto dedicas tiempo a hablar de los demás, a opinar sobre sus vidas, cuánto dedicas a la queja, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, pues si ves que tienes un nivel muy alto de crítica, de queja y de comentario de los demás, un truquito, porque esto es un patrón muy reactivo y que tenemos ya muy metido en el ADN en nuestra sociedad, yo os diría, te puedes poner una pulsera, un hilo que puede ser rojo, un día hablaremos del hilo rojo y el sonará y todo esto, pero puedes ponerte un hilo rojo o te puedes poner una pulsera verde o una pulsera de cuentas de cristal, me da igual, o un anillo, algo que no estés acostumbrado a llegar y que sea un signo de atención, un anclaje, que cada vez que lo veas pienses, uy, estoy hablando demasiado. ¿Sí? Normalmente un hilito de algún color, que no, sabes, que no sea una joya, sino algo que te pongas expresamente con la cabana, con la intención de que me sirva de anclaje para que cuando la lengua se me esté yendo, volver. Yo a veces me pongo en el labio, ahora no tengo aquí, algún arito de estos dorados, simplemente durante un rato por el día para darme cuenta del peso de lo que sale de mi boca, para la restricción, la circuncisión de la boca, es una de las circuncisiones de las que se habla en Cábala, es tener la boca, la lengua circuncisa, darme cuenta de que lo que sale por aquí es sagrado. Entonces yo a veces me pongo incluso un anillo durante un ratito para ver que todo lo que sale por mi boca, si no es una joya, no debería salir, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de escucha receptiva? En J hemos dicho que está la escucha al otro desde la humildad. Si yo no escucho, no me voy a poder comunicar, no estoy en esa posición de verdad entender que soy un receptor de información, ¿no? Pues ¿cuál es tu nivel de escucha receptiva? ¿Cuál es tu concepto de mentira? ¿Cuánto dedicas al estudio y a la estructura mental? ¿Quieres mejorar tu compromiso ahí? ¿Eres una persona con mucho netzach? Revisa tu nivel de verdadera apreciación y humildad. Bueno, aquí mi hot se ha ido, mi escritura se ha ido, he puesto a hablar mal, los números mal, bueno, en fin, tenía yo el hot desbordado. Herramienta de anclaje. Os propongo pacto de impecabilidad de la palabra, circuncisión de la lengua, ¿no? Un día por semana, no de todas las semanas, cuando tú quieras, elige conscientemente no decir ninguna mentira.
sin caer en el sincericidio, ¿eh? O sea, no decir ninguna mentira que realmente no sea que vas a hacer un daño a otra persona sin que esa persona tenga nada que crecer o progresar con ello. Y mira todos los miedos y todo el movimiento interior que surge. Y lo mismo, un día a la semana, elígelo y no critiques, ni cotillees, ni comentes, ni hables de la vida de absolutamente nadie, ni conocido ni desconocido. ¿Ok? Y otro día, mantente, por ejemplo, como mínimo 1 hora en silencio absoluto, sin leer, sin estudiar, sin nada. A ver cómo llevamos el silencio y cómo todo ese orden o desorden interior en mi hot se empieza a estructurar o quiere salir, ¿no? Quien ya esté acostumbrado a hacer silencio, pues en lugar de 1 hora que haga 2, que haga 3 o que haga un día, si puede, entero en silencio, avisando por favor a la familia, a ver si se van a pensar, si no, que tenemos un problema con ellos. Evita un día también hablar sobre ti mismo, la autorreferencia, córtala durante un día. Bueno, podéis ir ejercitando durante el año, durante el mes, cuando queráis, ir haciendo ejercicios de este tipo para autoobservar qué nivel tenemos ahí de desorden informacional en HOT y ampliar nuestra vasija, nuestro clic, nuestro orden en HOT. Y luego, lo que más me gusta proponeros, invéntate una palabra. La palabra es creadora. La palabra es un clic que baja información. Entonces hay tanta información por bajar y nos faltan tantas palabras para poderla expresar que inventarse palabras es lo más. Entonces, invéntate una palabra, algo que no sepas cómo se dice, una experiencia, algo que inventes, que estés revelando un nivel de información, lo juntas. Yo, por ejemplo, con Bea, pues tenemos jabrutear. Jabrutá son las parejas en Cábala de hermanos, significa hermanos, y son las parejas, se estudian pareja, ¿no? En Cábala es una tradición cabalística, precisamente el hablar, el compartir para eliminar el pan de la vergüenza en todo lo que es el estudio, bueno, está muy relacionado con Jor. Pues de ahí, nosotras al hablar de temas profundos, debemos jabrutear, es un verbo que no existe, ¿no? Pues como esto, pues algo tan sencillo, cogiendo una raíz que exista de una palabra o inventándotela absolutamente. Me encantará además que la puedas crear, la puedas definir de alguna manera y nos la puedas compartir porque estás generando un clic nuevo, estás revelando información y esa es nuestra función, revelar la máxima información en este universo visible. Mil gracias y nos vemos en Netzach la próxima semana.